los representantes de las diferentes organizaciones. Primeramente quiero presentarles al compañero que nos va a hacer el favor de apoyarnos en la ponencia, el compañero Guillermo Luébano Bustamante, que siempre ha apoyado a las y los trabajadores aquí en San Luis Potosí. Compañero Guillermo Luébano Bustamante. También nos acompaña el compañero representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México, el compañero José Federico González, secretario general. También se encuentra con nosotros el compañero Óscar Esparza González, del Sindicato Autónomo de Trabajadoras y Trabajadores al Servicio del Municipio. Se encuentra también con nosotros la profesora María Asunción Gil, de la Expresión Combativa de la sección 26, la CENTE. Se encuentra con nosotros también el compañero Felipe Méndez, en representación del sindicato de los compañeros del CONALEP. El profesor Loiden, compañero también que forma parte del grupo de la Expresión Combativa de la CENTE de la sección 26. Por aquí también se encuentran los compañeros que representamos al sindicato de la vidriera, y también se encuentra con nosotros el compañero Carlos López Torres, del colectivo El Sembrador Democrático de la CENTE. Bueno, compañeras y compañeras, vamos a dar inicio a este foro de las y los trabajadores, y los dejo en la ponencia del compañero Guillermo Luébano Bustamante para que nos dé esta ponencia acerca de lo que hoy nos atañe aquí en San Luis Potosí. Adelante, compañero Guillermo Luébano. Bueno, buenas tardes, y agradezco en primer lugar al Frente Sindical Potosino, a todos y todas los representantes de las organizaciones sindicales independientes y democráticas la invitación para platicar aquí un momento con ustedes. En realidad es una breve recapitulación del escenario que estamos enfrentando hoy respecto a los derechos laborales y en general respecto a los derechos sociales, que desde hace ya algunas décadas han sido disminuidos por las políticas del gobierno federal, y que además hoy padecemos como nunca una embestida de diversos frentes para disminuir los derechos laborales. Por lo tanto, el reto que enfrentan las organizaciones como ustedes es un reto monumental. Creo yo que vivimos una embestida como nunca en contra de los derechos de los trabajadores, en contra del salario y en contra específicamente de las organizaciones democráticas independientes como son ustedes, todas las organizaciones que hoy se conjugan en este frente sindical potosino. La recapitulación podría empezar algunas décadas atrás con la llegada al país de las políticas marcadamente librecambistas que llamamos neoliberales y que han tendido poco a poco a precarizar el empleo y el salario. El capitalismo que hoy conocemos es un capitalismo más cruento, que paradójicamente ataca las dos fuentes principales de su riqueza. La riqueza del capitalismo es, por un lado, el trabajo asalariado, el trabajo de todas y todos nosotros, y por otro lado la naturaleza. Pues este capitalismo que hoy vivimos combate frontalmente, por un lado, a los trabajadores, y no es tampoco de ningún modo amable con la naturaleza. Los recursos naturales eran la fuente de la riqueza en el trabajo tradicional. En el trabajo de ahora, el trabajo de la era que llamamos la globalización, la riqueza está en otras fuentes. Los especuladores, por ejemplo, los prestadores de servicios. Baste ver quiénes son las personas más ricas hoy en el mundo. No son necesariamente propietarios de grandes extensiones de tierras, ni producen objetos tangibles. Los hombres más ricos del mundo son quienes hoy proveen servicios intangibles, como Bill Gates o Carlos Slim. Más que el aparatito, el metal del servicio, es propiamente el servicio lo que cobran, y ahí está la fuente de su riqueza. Eso aunado a un montón de políticas desreguladas que los gobiernos toleran o incluso fomentan para favorecer el enriquecimiento de ellos a costa justamente de nuestros salarios. A veces hay personas que se enorgullecen de que Carlos Slim sea el hombre más rico del mundo y sea mexicano. Su riqueza significa que hay una pobreza de todos los demás, es decir, su riqueza es la pauperización de todos nosotros. Lo que nosotros dejamos de ganar, lo que Marx llamaba la plusvalía, es lo que él gana más y más. Es tan rico porque nosotros somos cada vez más pobres, y quizá no lo percibimos en lo inmediato, pero se nota con el paso del tiempo.
Podría empezar entonces, decía, muy atrás, pero la última referencia que podemos identificar como claramente cruenta contra el trabajo asalariado, la hallamos en noviembre de 2012, al término del sexenio de Calderón y justo al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, que es la reforma que llamaron laboral, y que en realidad es una reforma a la ley del trabajo que acentúa una tendencia que ya se había venido presentando en el país desde la década de los 80. ¿En qué consiste? Básicamente esta reforma laboral que presentaron como un argumento para generar más inversión, atraer más inversionistas, más empresas transnacionales y generar empleo y mejorar supuestamente la economía, la verdad es que no ha dado estos resultados, y no los ha dado desde que comenzó esta política de abrir las fronteras y permitir el ingreso de estas empresas transnacionales. Han llegado en los últimos 30 años enormes consorcios transnacionales como Walmart, por decir algunos, y los empleos que ofrecen estas empresas son empleos precarios, sin prestaciones, sin seguridad social. Walmart simula que sus trabajadores no lo son y les llama asociados para fingir que son socios del gran corporativo que es Walmart, cuando en realidad son sus trabajadores. Más aún, les niega el derecho a la sindicalización porque sostiene, con criterios más bien civilistas o más bien privatistas, que no hay una relación laboral, sino que se trata de una relación civil, que le prestan un servicio. Ese esquema de contratación de Walmart ha dado la pauta para una era laboral que hoy le llamamos la era Walmart, donde el empleo es precario, sin prestaciones y contrario al sindicalismo. La reforma laboral regularizó básicamente tres cosas, entre muchas otras, pero me concentraré en tres principales. Regularizó, reconoció el contrato a prueba, reconoció un contrato temporal por capacitación inicial y reconoció también la modalidad a la que ya nos hemos familiarizado con el anglicismo, que es el outsourcing. Con el pretexto de que esto ya sucedía en la vida real, entonces decían los promotores de la iniciativa que más convenía incluirlo en la ley y regularizarlo. Lo que acabaron haciendo es incluir en la ley una serie de prácticas desleales y desventajosas para el trabajo y el salario. Reconocieron formas que combaten uno de los principios esenciales del derecho del trabajo, que es la estabilidad en el empleo. Promovieron modalidades de contratación temporal, asignada y ahora legal, que tienden cada vez más a disminuir el esquema viejo con el que trabajábamos antes, o el concepto del trabajo antiguo. El trabajo moderno se parece muy poquito al viejo trabajo del siglo XX. Además, este proceso legislativo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se ha visto aparejado con los otros dos poderes. Es una embestida bastante organizada. Por un lado, el Congreso de la Unión reconoció estas prácticas antisindicales y antilaborales. Por otro lado, ese es el legislativo. El ejecutivo, que está a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje, mantiene desde hace también décadas, por un lado, criterios empresariales. Los titulares de las juntas de conciliación y arbitraje suelen estar muy cercanos a las cámaras empresariales y a los tribunales del trabajo también, de los trabajadores de la administración pública, como son los profesores y las profesoras. También sus tribunales del trabajo suelen ser más cercanos a las cámaras empresariales o patronales, o al Estado, que es el patrón. Las juntas de conciliación y arbitraje suelen tener además prácticas dilatorias. Acabamos de ver el proceso de la vidriera, del sindicato de la vidriera, los compañeros que están aquí hoy en el frente sindical, y vimos que el juicio tardó cerca de 6 años, cuando un procedimiento en la ley no debería durar más de un año, si acaso 1 año y medio, con incidentes y trámites jurídicos. Pues un juicio de esa naturaleza puede tomar hasta 6 años o muchos más, por prácticas dilatorias, dolosamente dilatorias de las juntas de conciliación y arbitraje, que distraen o alentan la justicia con la intención de que los trabajadores desistan de su intención de defender sus derechos. Hacen parecer un entramado bastante burocrático, bastante enredado y bastante complicado, cuando no tendría que serlo. Derecho laboral tendría que ser en esencia el más simple, y lo es un poco en la ley todavía. Sin embargo, en la práctica lo vuelven enredado, lo vuelven confuso, de manera que los trabajadores prefieren no recurrir a las juntas de conciliación o a los tribunales de conciliación para evitar todo este trámite engorroso que al final sale más caro en tiempo y quizá más caro en dinero. Estas son las juntas de conciliación. Por otro lado, el Poder Judicial se ha unido a esta embestida también, porque la Corte ha determinado desde hace algunos años también resoluciones que tienen que ver con conflictos laborales, y resuelve con criterios bastante empresariales también. Hace un año la Corte determinó que las indemnizaciones laborales eran sujetas de gravamen también por impuestos. Es un absurdo.
Cuando se obtiene una indemnización, significa que es la reparación de un daño. Es decir, cuando un trabajador o una trabajadora era separado de su cargo y demostraba que había sido ilegal el despido, procedía a una indemnización, que significa dejar sin daño, indemne. Entonces, reparar el agravio que sufrió. Pues la Corte reconoció desde hace un año que las indemnizaciones también son sujetas del impuesto sobre el producto del trabajo, como si fuera parte del producto ordinario del trabajo de cada persona, y no lo es, era la reparación de un daño. Y ahora, hace apenas unos días, la Corte también resolvió que el salario puede ser embargado por empresas mercantiles. Es decir, antes el salario solo era embargable para salvaguardar una pensión alimenticia, solo así para proteger el interés de otra persona. Es decir, si hay una separación, un divorcio y el trabajador tiene hijos, pues la pensión alimenticia era correcta, se salvaguarda el interés del niño o del menor. Pero en el caso ahora del embargo por cuestiones empresariales o mercantiles que permite la Corte, hasta el 30% del excedente del mínimo, como si el mínimo fuera un salario verdaderamente digno, la Corte está demostrando también una intención claramente civilista, propatronal y lejos de la clase trabajadora. Es decir, la embestida viene de los tres poderes. El escenario, cuando lo planteamos así, suele parecer sumamente adverso y negativo, pero hay una salida siempre, y es la que está aquí. El sindicalismo independiente y el sindicalismo democrático es el que puede dar la pelea y la resistencia, tanto en sus agremiados como en los otros sindicatos, demostrando que es posible, conveniente y además que es necesario defender los derechos de los trabajadores. Yo no tengo duda de que en el momento en que sean reinstalados los trabajadores de la vidriera serán un ejemplo, como lo han sido, demostrando que defender los derechos ni tiene por qué ser criminalizado, ni tiene por qué ser estigmatizado, sino tendría que ser lo correcto. Todas y todos tendríamos que tener la vía abierta para iniciar la defensa de nuestros derechos y obtener del Estado el reconocimiento de que esos son nuestros derechos. Esta embestida además está muy bien organizada porque no es solo de los tres poderes federales, está por supuesto coludida y comandada por las cámaras empresariales y además internacionales. Y se concretó en esfuerzos que en México hemos visto con el Pacto por México de los tres principales partidos que a espaldas de la población acordaron una serie de reformas que hemos venido padeciendo. Reformas que también repercuten en el mundo laboral. La reforma fiscal, por ejemplo, que ahora gravó con impuestos también los bonos de productividad, los bonos de asistencia, y que además el impuesto sobre la nómina, que es un impuesto estatal, también fue aumentado. Si bien dicen que son impuestos para las empresas, los patrones, no, por un criterio bastante elemental de lucro, no van a ceder en disminuir estas prestaciones, se lo van a descargar, por supuesto, a la parte trabajadora. Es decir, la embestida es por todos los frentes. Y ahora más, como comentaba el compañero Ernesto del Sindicato de la Vidriera, nos enfrentamos a otro escenario que también suele parecer bastante negativo, que junto con toda esta embestida contra los derechos laborales y sindicales, están además tratando de regular, o de limitar, mejor dicho, de inhibir la libre manifestación pública, con iniciativas concordantes, tanto a nivel nacional como en distintas entidades. Hay una iniciativa de ley que ya fue aprobada en Quintana Roo hace apenas unos días, y una iniciativa presentada también por el diputado Alejandro Lozano, relativa a regular las manifestaciones públicas, que es contraria a los derechos de asociación política, a los derechos a la libertad de manifestación, a la libertad de expresión, incluso aunque dice proteger, es contraria también a nuestra libertad de tránsito. No debe contener ninguna legislación secundaria más restricciones que las que ya prevé la propia Constitución. No lo sabe el diputado Lozano, o lo sabe y lo ignora dolosamente, para tratar de limitar las respuestas que son naturales que se van a dar en este tipo de expresiones. Hoy mismo ya veíamos algunas limitaciones para ingresar a la plaza, para celebrar simplemente un foro, una asociación política que es parte de nuestros derechos elementales, estar aquí, manifestarnos, discutir, deliberar sobre asuntos políticos, es nuestro derecho como mexicanos, como ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, están tratando de inhibir estas expresiones. Esa iniciativa, en caso de pasar, ya la estaremos discutiendo muy pronto en la universidad, haremos un foro al respecto también sobre esta iniciativa. Estaremos discutiendo y demostrando su inconstitucionalidad, y más aún un criterio que con las reformas de derechos humanos y los tratados internacionales que México ha suscrito, un criterio que además llamamos inconvencional. ¿Qué significa? Que la propuesta del diputado que hacen llamar Boris no solo es inconstitucional, sino que es contraria a los tratados internacionales que México ha suscrito y de los que es parte, y que hoy el Estado mexicano está obligado a respetar también.
Así que no puede tan simple vulnerar o disminuir nuestros derechos, ni a la manifestación, ni a la libertad de expresión, ni de asociación política. Esa reforma, eventualmente, si llega a ser aprobada, o esa iniciativa de nueva ley, tendrá que ser echada abajo por medios jurídicos y también por medios políticos, por supuesto. Algo de lo que hemos comentado en otros espacios cuando hemos estado con el Frente y con las distintas organizaciones, es que la vía jurídica es un camino, por supuesto, pero no lo es todo. No podemos depositar nuestra fe ciega en las instituciones jurídicas porque ya vimos que responden a ciertos intereses que no son los de la clase trabajadora. Podemos sí emprender la vía jurídica, pero no depositar la fe ciega solo en las instituciones jurídicas. También debemos emprender el camino de la manifestación política. Hoy parece que la gente en general está muy desinteresada y que transita, pero poco a poco se va dando cuenta de que las reformas como la fiscal o la energética van afectando directamente a su bolsillo. Y es entonces donde esperamos una reacción pues más generalizada. Tenemos que hacer nuestra parte, sí, y creo que la están haciendo todos los sindicatos independientes al interior de sus organizaciones y con las áreas de influencia con las que tienen. Esa es nuestra tarea, y nosotros, bueno, en la universidad, en nuestros espacios docentes y educativos, pero también aquí, en las plazas, en las calles, en el volanteo, hablando con la gente y diciéndole por qué hay que defender nuestros derechos. Han venido disminuyéndolos todos, pero hay un momento, lo ha habido siempre en la historia de las sociedades y en la historia de nuestro país, en que estas embestidas, en que estas confrontaciones, en que estas disminuciones de derechos tienen un alto en la sociedad, y podemos hacerlo. Y los invito no como un acto de fe a creer que las reformas van a ser detenidas, sino como un asunto de conciencia histórica y política de que podemos detenerlas, porque somos más nosotros que ellos, porque somos más los trabajadores que los patrones, porque somos más la clase obrera que las dirigencias empresariales y que los funcionarios públicos. Por eso es posible detener estas reformas. Y bueno, yo no me extendería mucho más, simplemente haciendo un par de invitaciones para los foros que tendremos el 30 de abril en la Facultad de Derecho a las 12 del día, sobre el tema también del 1 de mayo, y el 7-8 de mayo sobre la ley de regulación de las manifestaciones públicas, también en la Universidad Autónoma de la Facultad de Derecho. Y finalmente la invitación es a recuperar la manifestación del 1 de mayo. El 1 de mayo era una celebración, una conmemoración más que una celebración, la conmemoración de los mártires de Chicago, que ustedes también conocen perfectamente la historia de que en el siglo XIX la represión contra trabajadores organizados en Chicago, en Estados Unidos. Y la manifestación tomó, la fecha simbólica tomó unos años después este carácter necesario de reivindicación de la clase trabajadora. Unos años fue despojada de esta connotación, de esta expresión combativa, pero poco a poco hemos ido recuperando esta tradición del 1 de mayo como un día de reivindicación. Aunque no lo sepan las personas que están pasando, todos somos la clase obrera. Si no somos dueños de los medios de producción, todos somos obreros, todos somos trabajadores, o clase obrera al menos. Aunque no lo sepa la mayoría de la gente, aunque no lo asuma, porque pareciera hoy en día que ser obrero es algo negativo, despectivo, que tiene ciertas implicaciones negativas y no lo es. Igual que pasa con el sindicalismo. Pareciera que hoy defender el sindicalismo es defender algo que está muy desprestigiado. Y está desprestigiado por las centrales corporativas de las que nos hemos distanciado, porque esas centrales corporativas sí que son corruptas, sí que son antidemocráticas, sí que han sido vitalicias, sí que son todo lo contrario a lo que nosotros defendemos. Pero nosotros creemos que el sindicalismo sigue siendo la vía, porque reúne corporaciones, grupos de personas que solo mediante la unión pueden defender sus derechos colectivos. La invitación final es eso, a recuperar nuestro carácter combativo del 1 de mayo, de reivindicación política y de defensa de derechos. Que no nos amedrenten las reformas, que no nos disminuyan, que no nos desanime el escenario tan adverso que se presenta y que se viene más adelante, sino por el contrario, que sea un motivo para seguir defendiendo nuestros derechos. Y bueno, pues saludo de nueva cuenta a todas las organizaciones sindicales que hoy están aquí presentes y de nuevo el agradecimiento por permitirme compartir con ustedes algunas palabras. Muchísimas gracias.